Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Diapositivas al grupo. Buenas tardes, profe. Envíen las diapositivas al grupo WhatsApp mientras tomo lista. Aguirre, Presente, profe. Ayauca, Ayauca, Apolinario, Presente. Arboleda, Presente. Asensio, Presente. Ávila, Presente. Ayala, Ávila, Angie, Presente. Benítez, Presente, profe. Ingeniero, Ayala Villaneda presente. ¿quién? Ayala Villaneda presente, ingeniero. Disculpe, recién entro. Ayala, Angie, Ávila Angie presente. perdón, Ávila, Angie, ya. Listo. Cabanilla, David. Cabanilla, David. Cedeño, Ángelo. Cedeño, Ángelo. Cedeño, Belki. Presente. Chacahuasay. Córdoba, Presente, profesor. Duarte, Presente, ingeniero. Dueñas, Perot, Presente. Flores, Presente, ingeniero. González, Gobea, Presente. Granados, Presente, profesor. Granados. Guevara, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente. Barra, Presente, profesor. Martínez, Matute, Medina, Matute presente, profesor. Medina, Presente. Local, Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente, ingeniero Mera. Pero, Presente, profesor. Montaño, Presente. Montoya, Retirado. Moreno, Nicola, Presente. Ortega, Frías, Tapia, El compañero Frías dijo que se iba a poner la segunda dosis. ya, Tapia, Profesor Moreno presente, recién puede entrar. Tapia, Karen, Toasa, Presente, profesor. John, Presente. Vargas, Vergara, Villasís, Presente, ingeniero. Villafuerte, Yungacela, Presente. Zambrano. Bien, ¿quién no fue nombrado? Profe Vargas, se me trabó el programa un ratito y por eso no dije presente. Buenas tardes, profesora Yauca. Ayauca, ¿quién más? Profesor Villafuerte.
Dueñas, ingeniero. ¿Qué más? Dueñas. Dueñas, ¿qué más? Listo. Villafuerte. Ya la puse bien fuerte. Listo. A ver, vamos para que exponga el grupo 6. Grupo 6 está autorizado para que pueda compartir directamente. Grupo 6. Ok, profesor, muchas gracias. Ya pueden observar la pantalla compartida. Disculpe, profesor. Buenas tardes. Sí, compañero. Número 6, vamos a hablar de lo que es el significado de la globalización. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. El mundo bipolar y multipolar. Asimilación occidental o fusión multicultural. Siguiente diapositiva, por favor. Significado de la globalización. El diccionario de la RAE define globalización como difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres y como proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente. La aldea global durante casi toda la historia de la humanidad no fue posible en gran medida, porque aunque siempre se ha viajado bastante, los medios de transporte y de comunicación eran caros y muy lentos. A pesar de esto, los romanos ya construyeron vías, accesos y encontraron rutas marítimas, por lo que ya existía algo parecido. Siguiente diapositiva, por favor. En los siglos XV y XVI, con los descubrimientos del Nuevo Mundo y de rutas a Oriente, también se avanzó en convertir el mundo en algo más pequeño, aparte de la revolución industrial, con los trenes y barcos de vapor, el telégrafo y, más adelante, los medios de comunicación y transporte actuales como el teléfono, la radio, la televisión, los aviones y demás. La comunicación con todo el resto del planeta se ha ido convirtiendo en algo accesible, fácil, cómodo y mucho más barato. La aparición de Internet y en los últimos años los smartphones ha supuesto una conectividad casi absoluta entre todos los habitantes de la Tierra. Ya. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. La globalización arcaica. La expansión territorial de nuestros antepasados por todos los 5 continentes fue componente fundamental en el establecimiento de la globalización. El desarrollo de la agricultura promovió la globalización mediante conversión de la mayoría de la población mundial a una forma de vida sedentaria. Sin embargo, la globalización fracasó en su aceleración debido a la falta de integración de larga distancia y de tecnología. El proceso contemporáneo de la globalización tuvo lugar aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme el aumento de capital y la movilidad laboral se asociaron con la disminución del costo del transporte, lo cual condujo a un mundo más pequeño. Una forma temprana de economía y cultura globalizadas, conocidas como globalización primitiva, existió durante la era helénica, cuando los centros urbanos
comercializados giraban alrededor del eje de la cultura griega en una amplia variedad que se extendía desde India hasta España. Las ciudades como Alejandría, Atenas y Antioquía, en su centro, el comercio se expandió durante este periodo y es la primera vez que surgió la idea de cultura cosmopolita, de griego cosmopolis, que significa ciudad mundial. La era dorada islámica fue también una importante etapa de la globalización, cuando los comerciantes, exploradores judíos y musulmanes establecieron una economía sustentable al otro lado del viejo continente, resultando una globalización de los cultivos. El comercio, el conocimiento y la tecnología, cultivos significativos a nivel global como azúcar y algodón se volvieron ampliamente cultivados durante este periodo en el mundo musulmán, mientras la necesidad de aprender árabe y cumplir el viaje a la Meca crearon una cultura cosmopolita. Bueno, voy a hablar sobre la globalización moderna. El siglo XIX presenció la llegada de la globalización, acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos corrientes, usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que dio forma a la globalización. Después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes de esas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. Entre la globalización del siglo XIX y la del siglo XX hay grandes diferencias. Hay dos puntos principales en los cuales se puede ver la diferencia. Un punto es el comercio global en estos siglos, así como el capital, la inversión y la economía. El mundo bipolar y multipolar. El mundo bipolar o sistema bipolar, término empleado para referirse al equilibrio de poder existente entre la Guerra Fría, entre el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el capitalista, liderado por Estados Unidos, y que persistió hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Y la disolución del bloque comunista y de la Unión Soviética en 1991. De la siguiente manera, se pregunta, ¿cómo empieza la Guerra Fría? La Guerra Fría comenzó poco tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más destructivo de la historia del planeta. Los aliados, incluidos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, derrotaron a las potencias del eje, que es Alemania, Japón e Italia. También de la siguiente manera se pregunta, ¿cómo se manifiesta la Guerra Fría en el mundo? El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Gracias. Mundo multipolar. Cada 4 años, con el inicio del nuevo mandato presidencial en Estados Unidos, el National Intelligence Council, por sus siglas en inglés, NIC, la Oficina de Análisis y de Anticipación Geopolítica y Económica de la Central Intelligence Agencia, publica un informe que se convierte automáticamente en una referencia para todas las cancillerías del mundo. El documento confidencial que el presidente Barack Obama encontró sobre la mesa de su despacho en la Casa Blanca el pasado 21 de enero, al tomar posesión del segundo mandato, se acaba de publicar con el título Global Trends 2030, Alternativa World, Tendencias Mundiales 2030, Nuevos Mundos Posibles. ¿Qué es lo que se revela en este informe? La principal constatación es el declive de Occidente. Por primera vez desde el siglo XV, los países occidentales están perdiendo poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes.
empieza la fase final de un ciclo de 5 siglos de dominación occidental del mundo. Aunque Estados Unidos seguirá siendo una de las principales potencias planetarias, perderá su hegemonía económica en favor de China. Y ya no ejercerá su hegemonía militar solitaria como lo hizo desde el fin de la Guerra Fría. Vamos hacia un mundo multipolar en que los nuevos actores, China, la India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, muestran la tendencia a constituir sólidos polos continentales y de disputarle la supremacía internacional a Washington y a sus aliados históricos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Asimilación occidental o función cultural. Occidentalización. Europeización, americanización o euroamericanización. Es un proceso de aculturación que se presenta en sociedades de base poblacional no occidentales y que han entrado en contacto o quedaron bajo la influencia de la cultura occidental en elementos como la moda, la arquitectura, la literatura, la tecnología, el derecho, la política, la economía, el estilo de vida, la dieta, el idioma, el arte, el alfabeto, la religión o los valores y tradiciones occidentales. La occidentalización ha sido constante y acelerada en los últimos siglos en todo el mundo, vinculada a los procesos de colonialismo y neocolonialismo. A veces se utiliza como sinónimo de occidentalización el término modernización, debido a la colonización del continente americano y de Oceanía por parte de los europeos. La cultura, la etnia y el lenguaje de esos pueblos cambió de manera irreversible. Asimilación cultural es un modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros en una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total, como sus maneras de hablar, su lengua o dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modos de ser y otros elementos de su identidad cultural, cuando entran en contacto con la sociedad o culturas dominantes. Gracias. Bien, el grupo 7, por favor. Grupo 7. Ya, un momento, profe. Ok. No.
Bien, ¿qué pasó con el grupo? Sí, ingeniero, ya van a compartir las diapositivas. Listo, ingeniero. Buenas tardes, somos el grupo 7 y vamos a exponer acerca del significado de la globalización en el mundo antiguo, la globalización en el mundo moderno, el mundo bipolar, el mundo multipolar y la asimilación occidental o función multicultural. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el significado de la globalización. Se dice que es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales y comerciales y financieras. Y por esta razón, el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Significado de la globalización. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. La globalización en el antiguo mundo nos indica que, más bien nos afirma que tuvo como un punto de partida una revolución industrial, que fue fruto de las mejoras en las comunicaciones físicas en las máquinas de vapores de Jan Walt de 1963, que permitió su uso en los barcos de vapor y de locomotoras. De este modo, la técnica sería el motor de la producción industrial, que a su vez permitiría la ampliación de los mercados a nivel nacional y el inicio de la globalización de la economía. Las personas, sobre todo en la metrópolis, vivían en el entorno altamente influido por otras naciones y sus élites, para que así hagan negocios por todo el planeta. La globalización moderna se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba los factores muy diferentes, tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos, como si de un monedero se tratara. La globalización incluye distintas monedas, cada una con su cara y su cruz. Pues eso hoy analizamos la globalización y sus ventajas e inconvenientes. Ventajas de la globalización. La extensión de la comunicación es una de las ventajas. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta han sido dos de sus claves. El otro es el intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido mayor trasvase de los valores culturales en la actualidad. Desventajas de la globalización. La primera es el intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional
Como los países están tan irrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Otra de las desventajas es la pérdida de identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. El mundo bipolar. ¿Eso qué quiere decir? En el marco de las relaciones internacionales, la bipolarización sobre todo designa el periodo de la llamada Guerra Fría, dominada a nivel mundial por el enfrentamiento entre las dos superpotencias de la época. Estos eran Estados Unidos y la Unión Soviética. En un sentido algo más general, el término también designa el reagrupamiento de fuerzas o de voluntades entre dos grupos enfrentados por diversos intereses como territorio, ambiente y política, o alrededor de dos posicionamientos en algún sentido opuesto. Por ejemplo, entre dos partidos políticos competidores. A nivel internacional, la bipolarización contrasta y se diferencia con el llamado mundo multipolar, surgido luego de la caída del muro de Berlín. Fue un periodo en el cual existió una división del mundo entre bloques o mundos. El primero estaba conformado por países capitalistas encabezados por Estados Unidos. El segundo estaba formado por países comunistas encabezados por la Unión Soviética. El último mundo estaba conformado por países tercermundistas y con dependencia o carencias económicas. El mundo multipolar. La expresión mundo multipolar particularmente designa y caracteriza el tipo actual de sistema internacional, en oposición al mundo bipolar o de la Guerra Fría. Este último destacando y potenciando la oposición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como las únicas y verdaderas superpotencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX. Siguiendo con el mundo multipolar, en el rango actual de potencias poderosas, con notoriedad visibilidad internacional, continúa sobresaliendo Estados Unidos, aunque la lista se alarga además con Unión Europea, China, Japón y Rusia, así como también con destacadas potencias regionales, tales como India, Brasil, Turquía, Corea del Sur, Israel, Sudáfrica y México. En la siguiente diapositiva dice que en el periodo de la Guerra Fría, Europa volvió a ser un sistema claramente multipolar, en donde puede reconocerse como grandes reinos unidos, como grandes en el Reino Unido, Francia y Alemania, además de Rusia. Actualmente predominan sistemas multipolares en África, en Asia y en Oriente Medio. En el mundo multipolar actual se caracteriza por un conjunto de actores y relaciones de poder dentro de una red de interacciones. Las relaciones de poder entre los distintos países determinan la estructura del sistema, que de acuerdo al número de estos puede ser multipolar, en el cual se agrupan todos aquellos países con capacidades equivalentes. Aunque los países son políticamente autónomos, indudablemente sus relaciones son cada vez más interdependientes. En la siguiente diapositiva dice asimilación occidental o fusión multicultural. Es un proceso de asimilación cultural que se presenta en sociedades no occidentales y que han entrado en contacto o están bajo la influencia de estados, cuya cultura es la occidental en elementos como moda, la arquitectura, la literatura, la tecnología, el derecho, la política, la economía, el estilo de vida, el idioma, la religión y los valores y tradiciones occidentales. Gracias.
Bien, vamos a hacer el resumen. Vamos a hacer el resumen. Bien, básicamente hablamos de globalización, que en otras palabras quiere decir mundialización. Mundialización significa un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural, a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación, interacción, interdependencia entre los distintos países del mundo. No es solamente en un aspecto, es en el aspecto económico. El aspecto económico, cuando los países intercambian productos, intercambian tecnología, intercambian modelos económicos. Se aplican modelos neoliberales, modelos capitalistas, modelos comunistas, modelos socialistas a nivel mundial, en un país o en otro. Entonces hay un intercambio económico, político, social, cuando intercambiamos costumbres en la parte cultural, cuando en la parte tecnológica, imagínense qué hubiera pasado en el mundo si en la parte tecnológica no tuviéramos la computadora ahorita, cómo estuviéramos haciendo esta conexión, no tuviéramos el internet. Entonces es increíble cómo la tecnología nos ha ayudado a globalizar mucho más el mundo. Usted puede conversar con una persona que está aquí o está en Japón. Si un amigo o una amiga fue a los Juegos Olímpicos a participar, usted podría escribirle o llamarle directamente por WhatsApp y se conectaba con esa persona, hacía videollamada. Usted se puede conectar con Rusia, conectar con Estados Unidos. Es increíble cómo uno tiene la posibilidad y la facilidad de comunicarse con todo el mundo por esta globalización. Puede ser negocio o puede ser por simplemente amistad, por simplemente socializar. En la parte cultural, hace 20, 30 años, las novelas que se daban eran novelas venezolanas, luego vinieron las novelas argentinas, novelas brasileras, novelas colombianas a partir del año 2000, pero nunca pensamos que iban a haber novelas turcas. Y ahora tenemos novelas turcas, novelas coreanas, novelas de Filipinas. O sea, tenemos novelas de otras partes del mundo que ayudan a transmitir la cultura de ellos y también la cultura occidental. Cuando usted ve películas mexicanas, cuando usted ve películas de Estados Unidos, está comprando, está viendo el modelo de cómo viven ellos, cómo es la casa, qué consumen, que se reúnen y comen una pizza, y aquí también nos reunimos y comemos una pizza. O sea, se vuelven ya costumbres nuestras por ese coloniaje a nivel mundial, por la globalización. Y somos seres humanos de copia, ¿no? Y copiamos, vemos el Halloween, nos gustó el Halloween, le copiamos el Halloween. Y así vemos, por ejemplo, y vimos desde pequeño, al menos yo vi desde pequeño, los mariachis dando serenata en la parte mexicana, y entonces ahora se ha popularizado los mariachis para dar serenata por el Día de la Madre, por el amor o por la amistad. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la globalización. Uniendo los mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales, políticas que brindan un carácter global. Ya el mercado, yo puedo salir a vender, ya no solo salgo a vender a Colombia, no salgo a vender solamente a Perú, y no vendo solamente en Ecuador, ya puedo vender en Norteamérica, puedo vender en Europa, puedo vender en Asia. Yo puedo vender a cualquier parte del mundo porque ya tengo las facilidades de la globalización. Globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática. Es más, si no fuera por la revolución informática, no se habría desarrollado la globalización como está desarrollándose ahora. Pero ¿cuál es su origen? Bueno, se puede originar, algunos autores dicen que se originó en la época de la conquista española, en el año 1492, cuando Colón descubrió América. Otros dicen que se originó con el Imperio Romano. Y hay otros que dicen que se originó hace más o menos 2.000 a 3.000 millones de años, perdón, 2.000 a 3.000 años antes de Cristo. Yo diría que esa es la más adecuada, es la que más me gusta, porque empezó a haber globalización cuando una tribu que pescaba empezó a comerciar con una tribu que sembraba, porque tenía ganado. A la vez de cambio de productos ya había un inicio de globalización en la parte económica. Luego el intercambio de personas se fue ampliando más y luego obviamente con el Imperio Romano, con el imperio, primero el imperio, o sea, con los imperios, con la conquista, con el imperio egipcio, que salió a conquistar naciones
se llevó su cultura y se apropió de otras culturas de otros pueblos que eran conquistados. Con Roma, que hay una fuerte influencia de Roma en Europa, porque Roma conquistó Europa, parte del norte de África y parte de Asia. Entonces hay una gran influencia de ellos, así como ellos tienen también una gran influencia de las naciones que conquistaron. El cristianismo no hubiera podido ser lo que es ahora si no hubiera expandido, no se hubiera expandido por todo el Imperio Romano de esa época, que era bastante vasto, bastante amplio. Entonces, eso ayudó a la globalización. Luego, en el periodo de 1492, cuando Colón visita América, descubre América, hay también una globalización ahí. Cuando los españoles nos trajeron su religión, nos trajeron su idioma, nos trajeron sus costumbres, sus productos, y ellos se llevaron nuestras costumbres, se llevaron nuestros productos, nuestro oro, mataron y saquearon nuestras personas, nuestros antepasados, que debemos estar resentidos con Europa. Pero lamentablemente el colonialismo, lamentablemente la prensa, suavizan lo que pasó aquí en América. En América se saqueó y se mató a nuestros indígenas. Muy posiblemente no seríamos Ecuador, no seríamos Perú, Colombia, seríamos, por ejemplo, Inca, Tahuantinsuyo, y Profe, seríamos quechua. Sin embargo, ellos nos impusieron su idioma, su religión, y nos impusieron sus costumbres. Díganme. nada, quería decir que también decían que indirectamente los europeos mataron a casi todo lo que hay en América por las enfermedades, indirectamente. Claro, trajeron también enfermedades, ellos también se Eso llevaron fue lo que... enfermedades de América, también mataron, también quemaron, también violaron. O sea, hubo un sinnúmero de abusos por parte de ellos que lamentablemente para la época nosotros o nuestros antepasados eran considerados animales, no eran considerados seres humanos. Por lo menos con la religión, los que se convirtieron a la religión fueron tratados de una mejor manera. Pero igual nos impusieron todas sus costumbres. Pero eso es parte de esta globalización. Y luego de esa globalización por la conquista de América, que en el norte conquistó Inglaterra a Estados Unidos y Canadá, y por el sur conquistó Portugal a Brasil, vino la época del desarrollo de la informática en los años 70, 80, 90 con el Internet, y vino a popularizar más y a globalizar más la parte económica, cultural, social, política del mundo. Ahora sí se puede decir que estamos realmente globalizados cuando podemos hacer cualquier transacción con el resto del mundo, inclusive sin dinero, solamente electrónica, con un dinero electrónico, y nos podemos comunicar y vender cualquier cosa en el mundo. Ya nuestros mercados no necesariamente pueden ser locales, pueden ser internacionales, porque le podemos vender a cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja de la convertibilidad, perdón, de la globalización. Y ya veremos en los próximos capítulos, en las próximas clases, ventajas y desventajas de la globalización. Bien, veamos rápido el mundo bipolar. En cuanto al mundo bipolar, se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que terminó, cuando es Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que gana la guerra a Alemania. En el 39, 40, 41, que Alemania conquistó Europa, que había firmado un pacto de no agresión con Rusia, y solo le hizo la guerra a Inglaterra, y luego ingresó a Estados Unidos, obviamente a Francia cuando la conquistó, y eso es lo que se llamó los aliados, que por el lado occidente atacaron a Alemania. Hitler comete el error de atacar Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas, el país comunista de la URSS, y entonces casi lo destruye, pero logró reponer ese URSS y atacó, y ellos son los primeros que llegan a Berlín y toman Berlín. Y se puede decir que son los que verdaderamente vencieron a Hitler. Como también llegó a Estados Unidos y los aliados, entonces se decidió dividir la Alemania en dos. En la Alemania para Estados Unidos, Francia y Inglaterra, y la Alemania para la URSS, para Rusia. La Alemania capitalista occidental y la Alemania socialista oriental. Eso es lo que se llamó el muro de Berlín, que es un muro que dividía las dos Alemanias para que la gente no se pase de un lugar a otro. Eso duró durante la década de los 40, 50
60, 70, 80 y hasta los 90, porque en 1990 se decide unificar las dos Alemanias y se derrumba el muro de Berlín. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llamó la Guerra Fría. Todos esos años después de la Segunda Guerra Mundial, había una guerra no declarada de poder, de política, entre Estados Unidos capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comunistas. En 1991, la URSS termina, se divide, se separan, algunas naciones siguieron comunistas, otras se hicieron socialistas y otras capitalistas. Bien, luego, después de los años 70 y 80, en que se desarrolla el Internet en los 90, tenemos una globalización, mucho más fuerte, ¿no? Y que hace que también la parte política se globalice. Y ahora vemos que ya no es bipolar, ya no hay solo dos polos, hay multipolos, es multipolar, porque de un lado está Estados Unidos, está Inglaterra como potencia capitalista, y de otro lado está Rusia, está China, y los países, algunos países bálticos que son socialistas como potencias socialistas mundiales. En nuestra Sudamérica todavía estamos polarizados, todavía estamos bipolar. O somos socialistas o somos neoliberales. Lamentablemente los medios de comunicación venden como muy bonito el neoliberalismo, un neoliberalismo que no hace obras, un neoliberalismo que beneficia a los ricos, un neoliberalismo que en 4 años, 3 meses que hemos tenido de 0 obras. Ha habido 0 nuevas escuelas de milenio, no ha habido nuevos hospitales, no han construido nuevas carreteras. En 4 años, 3 meses no ha habido obra pública porque el modelo neoliberal a los empresarios no les gusta la obra pública, porque la obra pública se hace con impuestos que le cobran a ellos. Por ende, ellos no quieren que haya obra pública, no quieren un Estado obeso, y le llaman obeso porque es un Estado que tiene policías, que tiene militares, que tiene médicos, que tiene profesores, que dan un buen servicio a la comunidad y el pueblo. Por eso hablan de un Estado flaco, donde el Estado no participe para que sea la parte privada la que tenga el poder de todo. Y con eso, en la parte privada toma abusos. Por ejemplo, ahora dice que se va a reducir o a eliminar las indemnizaciones por los despidos, algo que va a afectar a los trabajadores y va a beneficiar a los empresarios. A un trabajador que trabaja 10 años y que lo despiden de forma intempestiva, le tienen que dar mínimo unos 10.000, unos 12.000 dólares de liquidación. Si se elimina eso de ahí, el trabajador se va con 0 liquidación, con 0 indemnización. Y el empresario es el que se ahorra ese dinero. El trabajador con esa plata podría poner un pequeño negocio o podría beneficiar a su familia, a redecorar su casa, construir su casa, pero lamentablemente se va a eliminar eso ahí y el beneficiario es el rico que se va a ahorrar esa plata en perjuicio del pobre. Bien, eso como resumen de la clase de hoy, de la parte bipolar, de la parte que vimos de la globalización. ¿Alguna pregunta? Belki Cedeño. Presente, profe. ¿Qué opina de la globalización? Cuéntame. Que ha ayudado mucho a la sociedad para avanzar y gracias a eso hoy en día hay muchos, nos ayuda a las personas a mejorar, por ejemplo, en el tema de la salud, la educación, hemos mejorado bastante, pero creo que aún nos falta mucho más, al menos aquí en el país. Bien, sí, las comunicaciones es increíble. Uno puede tener ahora por videoconferencia cita con el médico. Yo he tenido varias citas con los médicos por videoconferencia. Es más, mi mejor amigo que es médico también de Estados Unidos se conecta por internet, conversamos y también me da consejos médicos. Entonces, esa es la ventaja de la globalización. ¿Pero usted ve alguna otra ventaja de la globalización? ¿Qué ventaja o qué beneficio usted le ve a la globalización? Pues que gracias a eso las personas hemos podido cambiar de pensamiento, porque también ese aspecto, mucha discriminación, también
gracias a los avances que ha habido, pues ahora en la actualidad no se ve mucho. Sí se ve, pero las cosas han cambiado bastante. Ya no se ve tantos abusos, o al menos las personas ya no lo permiten. Se expresan y para así evitar que sus derechos sean violentados. Ok. Vamos con Ajá. María Guevara. Dígame, ingeniero. ¿Qué parte negativa ve usted en la globalización? ¿Cómo? ¿Qué parte negativa ve en la globalización? ¿Qué parte negativa? ¿Ah? ¿Qué cree que negativo nos ha traído la globalización? La próxima semana veremos lo bueno y lo malo de las redes sociales. Y creo que esa clase o la siguiente, la 14, vamos a ver los pros y los contras de la globalización. Estamos haciendo un adelanto a esa clase. Vamos, una cosita mala que cree que haya traído la globalización. Y le cuento que hay algunas, ¿no? Pero vamos, deme una. ¿No? Bien, la ayudo. La desigualdad. La desigualdad. Puede ser. ¿Aumentó la desigualdad? ¿Disminuyó? Bueno, si disminuyó la desigualdad es positivo. La desigualdad económica. ¿Ya? Claro, porque se globaliza la parte económica, se globaliza la riqueza, pero no la, perdón, se globaliza la pobreza, no la riqueza. Ajá, sí. Bien, yo también le agregaría, por ejemplo, la delincuencia, que usted puede ver, por ejemplo, aquí, hace años no se ve, nunca se vio, es la primera vez que se ve. Hoy hubo un atentado, un intento de bomba. Una persona cogió una bomba casera y secuestró o agarró a una persona en un banco. Eso se veía en las películas. Aquí nunca se vio. Aquí se ve algo que no se veía antes, que se atacaban o explotaban los cajeros automáticos para robarlos. Eso viene de Chile, de Colombia, pero no se veía aquí. La prensa no dice nada, la prensa no le echa la culpa al gobierno que no hace nada, o sea, la solución no llegó. O sea, tenemos la delincuencia que está terrible, pero no se dice nada. Porque la gente, nuestros delincuentes migran y los delincuentes de otros países también migran. O sea, cuando se quiere satanizar a los venezolanos, se dice, no, que los venezolanos, hay delincuentes de todo tipo. Una banda en eso de los cajeros automáticos era chilena, habían chilenos ahí. Pero como no tienen pica los chilenos, porque los chilenos son capitalistas, si hubieran sido venezolanos, hubieran dicho, ahí está, culpa de Maduro. Pero como eran chilenos, la prensa no dijo nada y se quedó tranquila. Pero es parte de que hay una migración a nivel sudamericano de gente buena y también de gente que tiene problemas con la ley, que lamentablemente viene a delinquir a otros países, o que trae, o ecuatorianos mismos que ven películas y ven formas que roban en otros lados y vienen a robar acá. También otra parte negativa es el acoso. Así como usted dijo que, no, la otra niña, Belki dijo, que los derechos se defienden más, sí, por supuesto. Así como también por este internet o por estas comunicaciones, también aumenta el abuso. También aumenta el abuso. Eso ya lo veremos en los contras, en los pros y los contras, en las próximas clases sobre la globalización. ¿Ok? Listo. Niños, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes, estamos por terminar la clase hoy. Les hago recuerdo que la próxima semana es la clase 13 y la siguiente es la clase 14 y la siguiente ya es exámenes. Estamos a 2 semanas de los exámenes. Por favor, no olvidarse de hacer el glosario. Por no se olviden. No se olviden de hacer las asignaciones, porque yo ya estoy empezando a calificar y lo del glosario calificaré a partir del 10 de septiembre. Por favor, con tiempo, hagan las cosas para que no se queden como el primer parcial que algunos no hicieron el glosario. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Profe, muy bueno. El estudiante Chacabasay le habla. Es que yo entregué hace 25 minutos. Sobre la asistencia me puede poner. Se le voy a poner media asistencia porque vienen nomás 25 minutos. Porque, hombre. Disculpe, profe, disculpe, es que tengo un poco mal delicado la salud. Nombre. Chacabasay, bro. Nombre. Chacabasay.
Caguasá, ya, ¿quién? ¿Alguien más? Yo llegué un par de minutos después que tomara la lista. Hombre, estoy diciendo. Cabanilla. Ortega. ¿Quién? Ortega también. Ortega. Ortega, Juan. ¿Y aquí más? ¿Hay más? Bueno, grabamos asistencia. Listo, niños. Un placer. Tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Igual,